del versículo 23 al 26. Puede ponerse de pie para reverenciar la palabra de Dios. Vamos a leer del 25 al 27. ¿Lo tienen? Vos está leyendo la Nueva Traducción Viviente, o quizás va a estar un poquito diferente, pero tiene el mismo sentido. Dice, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. El 27, los que lo abandonan perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. El 28 dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré de las maravillas que haces. El Señor es nuestro refugio, que dice, y nuestro amparo, nuestra fortaleza. Podemos venir delante de Él, en sus brazos de amor podemos decir, Señor, tú eres mío, yo te pertenezco y por eso vengo a adorarte, vengo a glorificarte, porque tú has sido bueno. Este Salmos está hecho por Asaf, el salmista Asaf, y él expresa cuán bueno ha sido Dios, cuán misericordioso ha sido Dios. A pesar de las circunstancias adversas en su vida, Dios ha sido bueno. Y por eso vamos a cantarle, pero antes incline su rostro, vamos a orar y vamos a rendir este momento al Señor. Padre amado, te damos la gloria, Señor, porque tú has sido grande, bueno con tus hijos. Señor, que nuestras voces, nuestro canto vayan delante de tu presencia, Señor, y sea como un olor fragante ante el trono de la gracia. Bendícenos, Señor, bendice este lugar, bendice la palabra que va a traer nuestro hermano Delibio. Y Señor, y que podamos juntos, unidos, en un mismo sentir, glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén y amén. ¿Estamos listos? Vamos a alabar al Señor. Él es el Rey de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. En mis fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. ¡Vamos! Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo
Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio es. Castillo fuerte. Aleluya, castillo fuerte es nuestro Dios, refugio es Él. Amén. Tomar asiento. Vamos a invitar a nuestro hermano Elivio que nos va a traer la palabra. Y los niños, por favor, vayan a sus clases sin correr. Como dice un amigo de Argentina, calladitos. Yo no sé dónde pararme acá, que me queda muy cerca esto. Espero no caerme, ¿eh? Hermano, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Sí, por favor. Es un privilegio saludarles. Ayer subimos a... Bueno, lo tienes que dejar como estaba. Ayer subimos a Angel Rest con los hermanos de la iglesia y yo bajé hablando como el Terminator. Me dio una tosecita que no me la he podido quitar, he tomado de todo y sigo tosiendo. Y mi niño también, mi esposa se fue a Seattle y entonces mi niño tiene 8 años y vamos a dormirnos juntos. Y en la mañana, pues cuando me desperté no estaba ahí, se cayó de la cama y yo le dije que yo lo pateé. Le dije, yo te pateé, tú estabas tosiendo y te pateé de la cama. Era una broma, yo no lo pateé. Entonces tengo una tosecita y traje mi botella de agua y espero arreglarlo con esto. Yo quiero compartir un texto de una carta escrita por Pablo, es en Gálatas capítulo 5. Me gustaría que todos ustedes abran sus Biblias en Gálatas capítulo 5. El versículo 16, vamos a leer hasta el 26. Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el 26. Si puede ponerse de pie. Ok, vamos a leer. Dice así: digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Pueden sentarse. Una de las cosas que a nosotros los padres nos asusta un poco, cuando yo estaba soltero no tenía esta preocupación. Y ahora que me hicieron padre me ha venido muchas preocupaciones, pero una de ellas es la posibilidad que nuestros hijos en algún momento determinado, las malas influencias, el sistema del mundo,
los puedan atraer, porque no es lo que nosotros queremos para ellos. Nosotros constantemente les estamos inculcando a nuestros hijos que permanezcan en el camino de la verdad y les mostramos la verdad de la palabra de Dios, cómo ellos deben de conducirse. Y es el anhelo de nuestro corazón que cuando nuestros hijos crezcan, sean hombres de bien, sean hombres que amen a Dios, que sigan en los caminos de Dios y sean de influencia positiva para los demás. Entonces, es un temorcito, aunque constantemente les enseñamos, pero hay algo que llevo en mis hombros y me pesa un poco. Siempre que los veo, digo, yo quiero que ellos sean hombres de bien. Hay un escritor de la Biblia llamado apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un plantador de iglesias, como lo relata el libro de los Hechos. Él plantó diversas iglesias. El apóstol Pablo tenía un peso muy parecido al que nosotros como padre tenemos. Y el peso que Pablo tenía era la preocupación que las iglesias que él había fundado, las había instruido en los caminos de Dios, en determinado momento de la vida cristiana, ellos se desviaran del camino y comenzaran a seguir falsas enseñanzas, las cuales lo llevarían a la derrota espiritual y a vivir una vida fría espiritualmente. Entonces Pablo constantemente desde la cárcel, porque muchas de sus cartas no las pudo escribir en libertad, ya que Pablo fue preso por el evangelio de Cristo, y muchas de esas cartas las escribió, él dice, desde el cepo, amarrado allá en la cárcel. Y siempre vemos reflejado en Pablo el amor por los hermanos de la iglesia a las cuales él plantó, pero el amor que él les tenía les llevaba no solamente a declarar palabras de ánimo, instrucción doctrinal, sino también severas reprensiones en sus cartas. Y una de las cartas que a mí me llama la atención es la carta a los Gálatas. Tiene 6 capítulos, es una carta bastante corta, y Pablo escribió la carta a los Gálatas porque cuando él les habló del evangelio, los Gálatas aceptaron la salvación que es por fe en Jesucristo, no por las obras del hombre, no por lo que yo puedo hacer, porque la salvación es inalcanzable cuando se trata de lograr solamente por los esfuerzos humanos. Es imposible ser salvos sino solamente por Jesucristo. Ellos comenzaron bien, entendieron el mensaje del evangelio, que el mensaje era de liberación y que ellos eran salvos solamente por la gracia puesta en Jesucristo como Salvador. Pero durante el camino, durante la vida cristiana de esta iglesia de los Gálatas, aparecieron las falsas influencias o las malas influencias a las que tememos nosotros que le aparezcan a nuestros hijos. Aparecieron las malas influencias, los falsos maestros, y esta iglesia comenzó a hacerle caso a los falsos maestros, y ellos traían un mensaje que la salvación no era solamente por gracia, era necesaria la circuncisión para poder ser salvos. Y decir esta declaración, que la salvación no es solamente por lo que Cristo hizo en la cruz, sino que tenemos que agregar más, es devaluar lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces Pablo, en algún momento de su vida, estando en algún lugar, escuchó lo que estaba sucediendo con los Gálatas. Esta congregación era una congregación que amaban profundamente a Pablo, y Pablo también les amaba a ellos. Había un amor recíproco entre ellos. Pero cuando Pablo se entera que los falsos maestros se han introducido en la congregación de Gálatas y les han dicho que necesitan circuncidarse para ser salvos, entonces los falsos maestros, las falsas influencias, trajeron una carga tan pesada para los hermanos de los Gálatas. Entonces, porque tratar de agradar a Dios solo por las obras es una cosa imposible. Es una carga que nos ponen en nuestros hombros que no la podemos llevar. Entonces Pablo, me imagino que un montón de emociones, porque nosotros somos muy emocionales, hay una gama de emociones en nosotros. Y una de las cosas que movió a Pablo a escribir esta carta, primero fue el amor. Y todo lo que él dijo, lo dijo basado en el amor que él le tenía a los Gálatas. Aunque ciertas expresiones en la carta tienden a ser duras, severas y probablemente para los que son carnales inaceptables.
pero Pablo les amaba. Entonces, basado en el amor, había un amor en él cuando estaba escribiendo la carta, cosa que no era fácil. No era agarrar una computadora y escribir una carta. Era un proceso tedioso, algo que tomaba mucho tiempo. Sin embargo, Pablo estaba dispuesto a hacer 6 capítulos, aparte de todo lo que había hecho antes cuando plantó la iglesia de los Gálatas. Escribió 6 capítulos para reprender a los Gálatas y hacerles saber que la salvación es por fe y que dejen de escuchar el falso mensaje que traían los falsos maestros. Y pienso también que yo leí toda la carta, que otra de las emociones que Pablo tenía, me imagino, porque yo lo hubiese sentido así, en cierto modo un enojo, una molestia o también tristeza, porque no se siente bien ver cómo los hermanos se descarrían del camino de Dios. Conociendo el evangelio, le dan las espaldas a Jesús. No se siente bien. Eso es doloroso para cualquiera de nosotros, porque todos somos miembros de un solo cuerpo y nos duele que alguien sea engañado por los falsos maestros. Entonces los Gálatas se habían desviado agregando cosas a la salvación por fe en Jesucristo que no es por obras. Y en los últimos 2 capítulos, que es el capítulo 5 y el 6, Pablo toca el tema de la libertad. El tema de libertad en Cristo, no como licencia para pecar, sino más bien una libertad que se expresa mediante el servicio. Y algunas declaraciones que yo quiero compartir también antes de entrar de lleno al mensaje que la carta trae consigo, y traté de encontrar una versión más accesible para nosotros, algo que podamos entender más del mensaje que Pablo dice. En el capítulo 1, si puede leerlo conmigo. Mantenga su Biblia abierta en Gálatas. Entonces, en el capítulo 1, el versículo 6 al 10, Pablo les dice algo bastante fuerte a esta iglesia. Les dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien os llamó por gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como lo he dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Dios. Y otra declaración también bastante fuerte que se encuentra en el capítulo 3, el versículo 1 al 5. Pablo les dice, en la versión que ustedes tienen, si es la Reina Valera, dice: oh, Gálatas insensatos. En esta versión dice: Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Antes quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan a esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras de las demandas de la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada, al darles Dios su Espíritu y hacer milagro entre ustedes, ¿lo hace por las obras de las demandas de la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Y después, en otros versículos más adelante del capítulo 5, del 7 al 12, Pablo comienza a hablar de la libertad que nosotros tenemos en Cristo y le dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Hay unos versículos desde el 7 en adelante que Pablo les hace otro enfrentamiento que es bastante fuerte también. Dice: vosotros corrías bien. Significa que los Gálatas estaban muy bien en el evangelio. Ellos entendían claramente lo que estaba pasando, pero el mensaje que llevaron los falsos maestros comenzó a confundir lo que ellos creían anteriormente. Y dice: ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede del que os llama. Un poco de levadura
hace fermentar toda la masa. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque ustedes saben que era la circuncisión y Pablo en el momento de escribir dice, ojalá y se cortaran todos esos falsos maestros que les están diciendo a ustedes que tienen que circuncidarse para ser salvo. Y yo entiendo perfectamente el celo que Pablo tenía por su iglesia, por la iglesia que es de Dios, hermano, porque el legalismo para Pablo y para nosotros no es nada. El legalismo es poca cosa, porque el legalismo nos pone un montón de reglas encima y nos quita nuestra libertad que tenemos en Jesús. Y nos pone nuevamente al yugo de esclavitud con que estábamos. Y el legalismo hace de la obra de Jesús sin provecho para nosotros y nos pone en obligación de guardar toda la ley, que es imposible. Nadie puede guardar toda la ley, y hace que nos centremos en las cosas que son tan irrelevantes, que no tienen nada de importancia, y muchas veces este legalismo crea conflicto en la iglesia de Jesús y por ende también divisiones. El legalismo no procede de Jesús. El legalismo nos impide correr la carrera con Jesús por delante. Y un poco de ello, dice Pablo, afectará también a los demás. Entonces ahora entiendo por qué el celo de Pablo era tan fuerte. Y dice, los que promueven tales cosas se enfrentarán a un juicio delante de Dios. Los falsos maestros tendrán un gran juicio delante de Dios. Porque el legalismo trata de tomar la gloria de la cruz, o un poco de ella, de la cruz de Jesús. Y es que el legalismo en la Biblia representa la religión, representa la salvación por el logro meramente humano, dejando de lado lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, el tema de hoy que quiero tratar con ustedes es cómo andar en espíritu. Es una orden directa de alguien que es mucho más superior, de alguien que sabe quién soy yo y lo hace basado en el amor que me tiene, lo hace porque me ama. Dios no da las órdenes porque quiere que nosotros suframos, al contrario, Dios quiere librarnos de otras cosas. Entonces los lineamientos son por nuestro bien, y cuando nos dice andar en espíritu es aplicable a todo mundo, no solamente al que predica. Andar en espíritu es para todos. Y luego dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, si el tema es que tenemos libertad para ser santos, entonces, ¿cómo yo puedo lograr la santidad? Bueno, es muy simple. Andad en espíritu. La santidad se logra caminando en espíritu. Tú y yo no podemos ser santos si no andamos en espíritu. Créeme que no. No podemos ser santos si no andamos en espíritu. Anden en espíritu, dice Pablo, no en las obras de la ley. No estén bajo la ley, más bien anden en espíritu. Y la palabra andar connota un andar diario, constante. Cuando dejamos que nuestros hijos se junten con muchachitos vándalos, en poco tiempo ellos van a comenzar a hablar igualito. Mi hijo se junta con un par de muchachitos ahí donde vivimos, y yo le pongo tiempo limitado porque yo los conozco, estos dos muchachitos que se la pasan diciendo cosas y han hecho unas cuantas cosas ahí. Entonces yo los quiero mucho, no soy malo con ellos, pero le digo, poquito tiempo, te quiero en un ratito a la casa. Y cuando regresa yo le digo, tú no has repetido una palabra de que ellos usan, ¿verdad? Él me dice que no. Yo me imagino que en algún momento me ha mentido. Y yo me le quedo viendo, dime la verdad. Y entonces me repite otra vez. Pero eso es verdad. Cuando dejamos que nuestros hijos se junten con vándalos, tu hijo va a terminar siendo un vándalo. Porque la influencia negativa parece que puede más. Y ellos se comienzan a parecer a estos muchachitos que ni van a la iglesia, que se la pasan maldiciendo, que qué sé yo qué padres tienen. Entonces, andar en espíritu trae esa misma connotación.
¿Cómo es el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, eso tiene algo de verdad. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, este versículo está en segunda de Delibio 3:15. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, andar en espíritu es un andar constante. Pablo no dice que en tiempo pasado, bueno, anden un tiempito con Cristo en espíritu y luego no más. Es algo que debe de ser todos los días. Jesús es mi amigo, el Espíritu Santo está conmigo, yo voy a andar con Él. Entonces yo voy a poder producir el fruto del Espíritu Santo solamente cuando yo decido andar en espíritu y decir no a los deseos de la carne. Porque el andar en espíritu significa decir un rotundo no a aquellos deseos que de repente comienzan a emanar de nosotros, y puede ser la pereza, no quiero orar, no quiero practicar las disciplinas espirituales. Decir no a esa pereza, yo voy a hacer lo contrario, porque yo ando en espíritu y el fruto de andar en espíritu es visible, es que se nota. Las personas cambian cuando andan en espíritu. Dime tú si cuando viniste a Cristo eres igual. No eres igual, ¿verdad que no? Porque andan en el espíritu. Entonces eso ha traído cambios a su vida, y con el paso del tiempo escalamos más hacia la madurez, porque andar en el espíritu es comenzar un camino de crecimiento hacia la madurez. Porque el Espíritu nos guía a su palabra, el Espíritu nos guía a la oración, el Espíritu nos guía a esenciales, que es una clase de Biblia que se está dando acá. Entonces el Espíritu nos lleva a alimentarnos de todo lo que es sólido, de todo lo que a mí me hace fuerte y me hace crecer y me hace más maduro. Eso significa andar en espíritu, viajar con Él, hacer de Jesús mi amigo y avanzar con Él todos los días de mi vida. Entonces, ¿pero qué más significa andar en espíritu? Y yo voy a dejarle 3 cosas de lo que significa andar en espíritu. Primero, en primer lugar, significa que el Espíritu Santo vive en ti. Tú no puedes andar en el Espíritu si no tienes a Jesucristo como tu Salvador. Si alguien de acá quiere andar en espíritu porque el mensaje le está llegando, pero no tiene a Jesucristo, entonces yo le recomiendo que hoy mismo se arrepienta de sus pecados, acepte a Jesucristo como su Salvador. Entonces el Espíritu Santo vendrá a morar en ti. Entonces ya tienes lo primero, ya tienes al Espíritu en ti, porque tú eres una nueva persona, ya naciste de nuevo y el Espíritu Santo está ahí. Eres propiedad de Dios, no más propiedad del mundo, eres de Dios porque ya está el Espíritu Santo en ti. En segundo lugar, significa ser abiertos y sensibles a la influencia del Espíritu Santo. En la Biblia hay un tema que se llama neumatología y tiene que ver todo lo que la obra del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo. Son todos los textos reunidos de la Biblia que explican lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo ejerce una influencia interna, pero también externa, porque el Espíritu Santo en neumatología es omnipresente. Él puede hacer eso, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces el Espíritu Santo ejerce esa influencia, pero yo tengo que ser sensible. Tengo que ser sensible a esa influencia, porque hay tantas cosas que a mí me pueden hacer un insensible espiritual. ¿Qué sé yo? Son prácticas que no debería de hacer. Hay tantas cosas en el mundo que nos pueden hacer a nosotros insensibles espirituales. Yo les voy a decir unas cuantas de ellas. No tengo nada en contra de la música secular, pero mucho de ello puede insensibilizar nos puede insensibilizar o ser abiertos al Espíritu Santo. Películas, novelas, series, todo eso que a ti te hacen insensible a las cosas de Dios, tenemos que eliminarlo para poder percibir esa influencia que el Espíritu Santo quiere en nosotros, porque Él nos quiere guiar. Y en tercer lugar, significa fruto. Fruto.
el Espíritu Santo produce fruto en nosotros. Entonces, de esa manera yo puedo ver que tengo el Espíritu Santo, que soy abierto al Espíritu Santo, y el fruto muestra que yo estoy andando en espíritu. Pero el Espíritu Santo, otra cosa más, influye grandemente en la vida de cada creyente. Primero, el Espíritu Santo revela su voluntad a través del mensaje de la Biblia. El Espíritu Santo revela su voluntad a través del mensaje de la Biblia. Significa que yo debo de ser también apegado a las Escrituras. Si tú a mí me dices que puedes ser un gran espiritual lejos de la Biblia, yo le voy a decir mentiroso, porque no es verdad. Porque el Espíritu Santo a nosotros nos revela el mensaje revela su voluntad a través del mensaje de la Biblia. Entonces yo debo ser un lector de la Biblia. Y no se trata así, que a mí no se me da eso de la lectura. ¿Cómo dicen los mexicanos? Bueno, puedes hacer el hábito, obvio. Y es que es un hábito que yo tengo que forjar en mi vida, la lectura, al menos de la Biblia. No le estamos pidiendo que lean un libro de 500 páginas o de 1000. Diego me envió un libro de 2000 páginas de teología y electrónico. Y dijo, yo no lo voy a leer. Y electrónico va a quedarme ciego. Pero al menos de hacerse ese hábito y ese deseo de leer la Biblia, porque ahí se revela la voluntad de Dios. En segundo lugar, nos influye a través de andar, en segundo lugar, nos influye a través de otros. El Espíritu Santo también utiliza otras personas para alinearnos. Y ese es otro asunto. Entonces también yo tengo que ser muy apegado a mis hermanos. No salga volando cuando termina el servicio. Esa es la oportunidad de conocer a otros. Tú no sabes qué el Espíritu Santo puede decir a través de otra persona, a través del predicador, a través del líder de tu grupo, a través de cualquier otro hermano. Entonces, también ser allegado con los hermanos y mantener esa unidad y ser abiertos a que el Espíritu Santo nos hable. En tercer lugar, nos influye a través de una dirección interna que nos hacemos más sensibles a Él y respondemos mucho mejor al llamado de Dios a medida que maduramos. Y eso es verdad, porque en el proceso de cristiano que hemos tenido, nosotros estamos respondiendo mucho mejor al llamado de Dios en nuestra vida. Muchos de ustedes han descubierto su talento, sus dones, Dice, yo soy bueno para enseñar. Mira, yo tengo el don de enseñar, y lo ha descubierto porque el Espíritu Santo le ha ido mostrando que le ha dado un don. Entonces, en ese paso de tiempo nos vamos dando cuenta que Dios nos ha dado tantas cosas que podemos utilizarlo para el ministerio. Pero ¿cómo puedo saber si una persona anda en espíritu? ¿Cómo puedo saber si yo ando en espíritu? Bueno, Jesús nos dijo que la misión del Espíritu sería promover y hablar de Él. Y aquí tengo unos pasajes de la Biblia. Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. El mismo libro, Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Juan 15, 26, el mismo capítulo, el mismo libro nos está dando muchas cosas del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, 13, 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío
y os lo hará saber. Entonces, cuando uno anda en el Espíritu, como dice en Apocalipsis, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está atento a escuchar, porque el Espíritu Santo, hermanos, nos guiará a Jesús. Es la forma que yo puedo saber si estoy caminando con Jesús, con el Espíritu todos los días. Me hará parecerme a Jesús en todos los aspectos de la vida de Jesús. Ustedes han leído la vida de Jesús. Era un hombre impresionante en todos los aspectos de la vida. Increíble. Wow, este era un hombre increíble. Oye, claro que quiero seguirle, porque Él es Dios en primer lugar. Pero como Jesús, como hombre, mantenía en un equilibrio todos los aspectos de su vida: físicos, emocionales, espirituales, relacionales. Mantenía un perfecto equilibrio en todo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a ser como Jesús. Claro, un estándar muy alto, un estándar bastante alto, pero nosotros todos los días podemos escalar algo. Con el paso de los años podemos ir creciendo más. La segunda parte del versículo, que decía que andemos en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ay, ¿por qué será que los deseos de la carne Marcos se me mira con risa, los deseos de la carne? Oye, no tenemos que esforzarnos. No tenemos que esforzarnos, porque ya nos brotan. Esa es nuestra naturaleza. Es muy fácil, pero el fruto del Espíritu no es fácil. Se necesita bastante esfuerzo, mucho esfuerzo, todos los días. Oye, ¿tú alguna vez has respirado y dices, voy a tener paciencia a esta situación? Ya llevas una semana teniendo paciencia a la misma situación y en un segundito rompiste con todo esto, le dijiste lo que no debería decir a otra persona, sea quien sea, y dices, ay, qué fácil. Tuve una semana batallando para mantenerme en un equilibrio, pero en un momento arrasé con todo, porque es muy fácil. Y eso puede mostrar que nosotros no estamos andando en espíritu como debería de ser. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando andamos en espíritu, no hay manera de cumplir con los deseos de la carne, porque andamos en espíritu. Porque los dos simplemente no van juntos. El que anda en espíritu no puede andar en los deseos de la carne. ¿Sí se entendió? El que anda en espíritu no puede andar en los deseos de la carne. Tú no puedes montarte dos caballos, el blanco y el negro, y dices, me voy a jugar una carrerona con estos dos. Yo te aseguro que en cualquier momentito estos dos caballos se van a desviar, uno a la derecha y otro a la izquierda, y vamos a quedar en pedazos. Porque el que anda en espíritu no puede andar en la carne, porque estas dos cosas se oponen entre sí. Hay una lucha entre ellas. No es posible andar en la carne cuando se anda en espíritu. El Espíritu Santo no se mueve en nosotros para satisfacer nuestras pasiones caídas. Jamás eso puede pasar. Jamás. El que me dice que sí, yo le voy a mandar un libro de neumatología, de doctrina del Espíritu Santo, y que lo lea todo hasta que entienda esto. Y si no lo entiende, vuélvelo a leer. Pero esto es así. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Una oposición rotunda. Una rotunda oposición. Y vencer la carne es andar en el espíritu. Pero no siempre es fácil. A mí nunca me advirtieron de esta manera cuando yo acepté a Cristo. Después me di cuenta, porque yo pensaba, ay, teniendo el Espíritu todo va a ser fácil, para adelante, volando y nada. Ya las cosas que yo hacía del mundo, pues ya no me van a jalar. Y después descubrí en el andar que habían cosas que eran muy difícil dejarlas. No siempre es fácil, porque vivimos en un cuerpo caído. Somos redimidos, pero nuestro cuerpo aún no. Y nuestro cuerpo no quiere hacer
a veces lo que es bueno, y entonces tenemos que esforzarnos un poco más. Y a menudo se trata de una batalla interior en la vida del cristiano. Pablo escribe, estos se oponen entre sí, no se llevan bien en lo absoluto. Cuando la carne, el que no sabe que anda, que tiene una guerra, seguramente la perderá. Si usted no entiende si usted y yo no entendemos que hay una lucha entre el espíritu y la carne, entonces vamos a fracasar, entonces no vamos a ganar esa batalla. Entonces es muy importante saber que hay una batalla en nosotros. Y aquí yo le quisiera dar una aplicación. Hermano, cuando la carne comience a cortarnos, tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nuestros pensamientos no son acordes a la voluntad de Dios, y traer esos pensamientos sujetos a los pies de Cristo a veces es difícil. Entonces, mi hermano, tú conviértete en un samurái y saca la espada del Espíritu. Cuando la carne te está cortando, saca la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y venzamos la carne de esa forma, utilizando la espada que nosotros tenemos, la palabra de Dios. Pablo dice que el viejo hombre fue crucificado con Cristo y hasta muerto y enterrado. Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿cómo nosotros luchamos en contra de la carne? Yo les voy a dar unos tips, algunas cosas que creí necesaria decirlas. En primer lugar, tenemos que ser capaces de decir no a la carne y a sus deseos pecaminosos. Aprender a decir que no. Jesús Jesús no tuvo una conversación con Satanás, solamente dio unas cuantas respuestas. Pero yo veo muchos no que él dio. Yo veo a los apóstoles, muchos no. Y siempre se trataba cuando el diablo estaba tratando, el diablo, el mundo o la carne, porque no vamos a echarle la culpa al diablo de todo, tratando de persuadirnos hacia el pecado o tratando de jalarnos hacia el pecado, dijeron que no y se aferraron a las promesas de Dios. El Espíritu está conmigo, Jesús está conmigo, porque Él dijo que estaría con nosotros para siempre. Aferrarnos a ellos y decir no, pero decir un no inmediatamente, porque el comenzar a jugar con eso, mira, vas a decir que sí. Entonces siempre cuando se trata de estas cosas, siempre decir no y buscar más a Jesús. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de matar el hambre en la carne de las malas influencias, matar el deseo de la carne. Y como dije anteriormente, esto solamente se logra caminando en espíritu. Entonces la carne será... Hay una ilustración que yo leí con un comentario, el escritor decía que la carne y el espíritu eran como dos perros, el perro blanco y el perro negro. Y si tú los pones en una pelea los dos, va a ganar el que está más alimentado, al que tú le has alimentado más. Básicamente es así. Entonces tenemos que alimentar nuestro espíritu de las cosas de Dios. En tercer lugar, tenemos que fortalecernos en el espíritu de Dios y seguir la influencia de Él. En cuarto lugar, cuando sientas que la carne está ganando, entonces cae de rodillas, entonces pídele a Dios que te fortalezca. De hecho, Jesús lo hizo así, porque a veces se nos vienen las emociones y tendemos a ser guiados a veces por las emociones. Y no debe ser eso. A veces tenemos que ser jalados por el corazón, no por el intelecto. En ese momento le tengo que pedir a Dios discernimiento. ¿Qué tengo que hacer? De una situación compleja, ayúdame a decir que no, o ayúdame a huir de esto. Una de las personas que a mí me llama mucho la atención fue la capacidad de José. Aunque salió en pelotas, salió corriendo y dijo, no me importa que me miren ahí, pero voy a huir de lo que ahora está pasando acá. Voy a huir de cometer una falta que ofenda a Dios, que ofenda a la gente a mi alrededor, porque él amaba al Señor.
En quinto lugar, mantener a la vista la palabra de Dios para poder vencer la carne. Y yo no me refiero a que usted ponga una Biblia debajo de su almohada, como que si eso se fuera a transferir en su mente y en su corazón durante la noche. No se trata de poner una Biblia debajo de la almohada, no se trata de comprarse un biblión de esos. Había un señor que yo conocí donde yo vivía y estaba tan emocionado, yo tengo un biblión, dice, quiero que la vengas a ver. Wow, sí que tenía un biblión, era así. Y yo le dije, ¿cómo me encantaría robársela? Porque era una Biblia muy antigua, que es muy cotizada. Muy cotizada en el sentido no de dinero, sino que la Biblia en sí tiene mucha fama por el tiempo que tenía, por lo grande que era. Mira, tú no te encuentras una de esas fácilmente. Y tenía un biblión ahí, pero no la leía porque en una conversación noté que no sabía de la Biblia. Y yo no le estaba preguntando cosas teológicamente profundas, no, cosas simples, cosas de la vida, cosas que utilizamos de la Biblia para el diario vivir, como andar en espíritu, por ejemplo. Y entonces yo noté que él no tenía la Biblia a la vista, porque tener la Biblia a la vista no significa tener un gran biblión en la casa o ponerla en un pedestal ahí para que miren que yo tengo un biblión. No se trata de las falsas apariencias, no se trata de aparentar ser un santurrón, se trata de mantener a la vista, como dijo Pablo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Escríbela en la tabla de tu corazón, en tu mente y en tu corazón. Se trata de eso, mantener la palabra de Dios a la vista significa que yo estoy dispuesto a escudriñar algo de la Biblia, bueno, al menos todos los días un poquito. Y si cree que no es capaz, hágalo 3 veces a la semana. Con el paso del tiempo comenzará a brotar un hambre en usted que querrá hacerlo una 4ª vez, luego una 5ª vez. Entonces, usted se llenará más de las Escrituras. Eso significa mantener a la vista las Escrituras. Ok. Yo estaba pensando en cuanto a esto con relación a los discos duros. Y estaba pensándolo así, nosotros somos, bueno, no sé si sea un buen ejemplo, como una computadora. Tenemos 2 discos duros, uno programado de acuerdo a la carne, otro de acuerdo al espíritu. Y depende de nosotros hacer uso de uno o del otro. Los recursos de la carne están ahí y los recursos del espíritu están ahí. ¿De cuál hago uso entonces? Eso depende de cada uno de nosotros hacerlo todos los días. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo que Pablo está tratando de decirle a los Gálatas, que el antídoto para la carne no se encuentra en la ley, sino en el Espíritu. Si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Porque nosotros no cumplimos la voluntad de Dios basados en un montón de reglas, sino brota de nuestro corazón. El Espíritu nos hace a nosotros obedecer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque también se puede de la otra forma, simplemente guardar un montón de ley, como los falsos maestros decían que debían de hacer. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, había más de 600 mandamientos que había que guardar. ¡Ay, Dios mío! Cuando yo estaba pequeño, tenía 13 años, mi papá me decía muchos de ellos que yo tenía que guardar. Y al parecer se jaló unos cuantos que no eran de la Biblia. Y era muy difícil para mí de 13 años guardar tantas cosas. Y habían tantas leyes. Y muchas de ellas, créanme que no estaban en la Biblia. Yo lo noté muchos años después. Y, no están ahí. Así que no tengo que hacer lo que mi papá dice. Y era solamente una forma de aparentar. Porque también se puede ser moralista. Sí se puede ser moralista. Pero no es lo que Pablo está diciendo acá. Sino que obedezcamos al Señor porque el Espíritu en nosotros nos da ese deseo. Nosotros queremos seguir a Jesús. Nosotros amamos a Jesús no porque nos obliga. A mí nadie me obliga. A mí el pastor no me obliga. El gobierno no me obliga. Es el Espíritu que está en mí. El Espíritu mismo que está en ti. Que nace de ahí.
La obediencia nace del corazón. No es porque hay una ley externa que yo tengo que cumplir, como la del semáforo, que muchas veces no la queremos cumplir, porque se tarda mucho en cambiar, no hay nadie me la podría pasar. O el signo de ¿cómo es? Sí, lo quería decir en español. De alto, el signo de alto, que a veces no hay nadie ahí, pues no lo quiero cumplir. Y a veces cumplimos cosas porque hay que hacerlo. Y en la cosa de Dios no se trata así, no es lo mismo. Es porque quiero, es porque brota, porque ando en espíritu, entonces yo tengo el deseo de hacerlo. Se trata de tener el deseo. Y solamente se logra andando en espíritu. Y luego Pablo, el apóstol Pablo hace una lista de las cosas que son de la carne y de las cosas que son del espíritu. En los siguientes versículos habla de los pecados sensuales, de los pecados religiosos y de los pecados sociales. Y a mí me impresiona tanto porque en esa lista hay como unas 17 palabras para describir las obras de la carne. No es el fruto, son las obras de la carne, porque el fruto del espíritu es el fruto, no son los frutos. El fruto del espíritu versus las obras de la carne. Se utilizan unas 17 palabras más o menos. Y me impresionó tanto porque el lenguaje obsceno, el lenguaje malo, el lenguaje de la carne parece ser abundante. Y cuando describe el fruto del espíritu, no usa 17 palabras, usa mucho menos de 17 palabras. Porque parece que nosotros aflora eso de las malas palabras en el mundo, de la grosería. Hay tantas de ellas. A mí me preguntaron una ocasión si yo, cuando era del mundo, decía malas palabras. Y mi respuesta fue, decía todas las que el repertorio en mi tiempo tenía. Bueno, ahora hay más, hay unas cuantas más. Las decía todas. Y es que era muy abundante. Y aquí hay muchas de ellas que describen el fruto de la carne. Pero Pablo está diciendo que las obras de la carne, y luego dice que ellos no van a heredar el reino de Dios. Claro, está comparando, está diciendo, los que son del mundo viven en estas cosas, andan en estas cosas, se divierten, gozan de ellos, porque ellos son de ahí. Sin embargo, el cristiano tiene la posibilidad de resbalar con alguna de ellas. El cristiano tiene la posibilidad de darse unos cuantos resbalones en alguna de esas cosas. Por eso tenemos que estar atentos. Claro, los que somos hijos de Dios, los que somos salvos, sellados por el Espíritu Santo, pertenecemos a Dios, alguien podría resbalar. Pero no significa que no heredas el reino de Dios. Eso es solamente para aquellos que no conocen al Señor, porque todas estas cosas solamente están mostrando a alguien que le falta a Jesús en su vida. Las personas que viven ausentes de Jesús en sus vidas, viven en ello, lo disfrutan, aman eso. Tú sabes que a mí me invitaron a una boda y en una boda que yo malentendí las cosas, pero va a ir un pastor a casarlos ahí, y el señor muy conocido, amigo de nosotros, y yo no recibí toda la información. Y cuando llegamos, yo pensaba que era un culto. Créeme que yo fui con eso, vamos a ir a un culto de una boda, mira qué chévere. Y cuando llegamos había un musicón. Yo dije, a ver, déjame pensar, esto no es un culto. y yo no pude lograr, no pude terminar esa boda, lo siento, pero yo me voy de acá. Me sentí tan incómodo ese momento que viví en eso, bastante incómodo. Y mi esposa se enojó un poco conmigo porque me un poco irrespetuoso que tú te fueras terminando de servir. Lo siento, pero si tengo que ir a este lugar sentí que no era saludable para mí, no es saludable para mí, no me suma. Este lugar me está restando, así que yo me voy de este lugar aunque digan que soy irrespetuoso. Y es que a veces tenemos que tomar esas decisiones, porque resbalar en estas cosas que Pablo está advirtiendo acá es posible y es muy fácil. Y en la Biblia tenemos ejemplos de ello. David, un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, se resbaló en una de esas cosas y mira cuánto le costó. A David le costó, no solamente le costó el pequeño bebé que nació y murió, a David le costó un conflicto permanente hasta el fin de sus días familiar.
Un hermano violó a una hermana, el hijo Absalón terminó muerto por uno de sus generales. Bueno, terrible historia. Y entonces uno dice, no, Señor, si puedo resbalar, pero la consecuencia, la Biblia dice, si alguno, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no peque. Si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Pero no dice, hijitos míos, no van a tener consecuencias porque yo le perdono. Y así que, no, nada va a pasar. No, Señor. Ya lo hemos visto en la Biblia. Hay tantos ejemplos que están ahí para que nosotros vivamos alerta. Decir, no quiero resbalar con una de estas cosas. Y todos vamos por el mismo camino. Caminamos en el Espíritu, todos vamos por el mismo camino y tenemos que ayudarnos unos a otros. Cuando alguien cae en ello, nos tiene que doler, debería de dolernos. No ponerlo con yo sabía que iba a caer porque con esas malas influencias que andaba y esa vidita que llevaba, no, iba para ahí. Deberíamos de sentir un dolor en nuestro corazón y tratar de ayudar a esa persona, viendo que también nosotros mismos somos humanos y podríamos resbalar. Y vivir atento a ello. Y en esta lista de cosas que menciona, el adulterio, fornicación, inmundicia, lasciva, son las falsificaciones del amor verdadero. Es lo que el mundo proyecta. Todas estas cosas en las películas, en las canciones, es una proyección a la cual le llaman amor. Y nosotros sabemos que el amor sí tiene que ver con los sentimientos, pero el amor no es el sentimiento. El amor ágape no tiene que ver tanto con los sentimientos, los envuelve, sí, pero la esencia del amor son nuestras decisiones a favor de otro. Y el mundo ha falsificado todo esto y nos vende un cuento barato, nos hace perder el tiempo en todo lo que nos lanza, pero no es el amor. La idolatría, la hechicería son falsificaciones del amor a Dios. Y muchos viven en ello. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, son todo lo opuesto al amor de Dios. Todas estas cosas que se mencionan aquí están opuestas al amor de Dios. La embriaguez, orgías, son tristes intentos de llenar el vacío que solamente el amor de Dios puede llenar. La clave, mantenerse en sintonía con el Espíritu, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos entre sí, envidiándonos unos a otros. Yo traigo una ilustración para concluir este mensaje. Yo lo voy a pedir a César, tú me puedes ayudar acá. Traigo los famosos emojis. Sí pasa. Unas hojitas de los famosos emojis. No están tan, para mí estos dibujos están bonitos porque los hizo mi hijo. Y ya no quiso venir. Fuimos a la congregación en la mañana y yo le dije, tú y yo vamos a predicar hoy. Dije, tú vas a pasar con las hojitas que tú hiciste y tú las vas a mostrar. Pero ya no quiso venir, dijo, porque le daba miedo estar acá. Entonces, está bien. Entonces él hizo eso. Pero se trata de los emojis que son tan famosos que nosotros los utilizamos en los mensajes. Y tú lo vas mostrando. ¿Cuál emoji es ese? No es el sol, es un emoji. Lo hizo mi hijo, o sea que... A ver, muéstramela, César, para poder ver. Es el emojito, la carita enojada. Esa que ustedes ponen cuando se enojan el mensajito. Uy, estoy enojada. Y la carita roja con los ojos saliendo, ahí aparece. Entonces, está enojada. O la publicación en Facebook con unas cuantas caritas muy enojadas. Y dices, uy, está enojada esta persona. Y con eso transmitimos un mensaje. La otra, ¿cuál es? Carita alegre. Esta es la carita alegre. Sí es la carita alegre, ¿verdad? Triste. Bueno, ok, es la carita triste. Le dije a mi hijo, especifica bien que esté alegre o triste. Ok, es la carita triste, que a veces la ponemos carita triste. Pero yo me pregunto, ¿realmente estaba triste la persona cuando la puso? Porque simplemente voy a aparentar estar triste. La carita enojada, ¿realmente estaba enojada o solo la utilizó
para que vean que estoy enojada, pero realmente no es lo que está sintiendo, o sí. Y la carita que es muy popular, esa carita es popular, yo la uso mucho. La carita. Sí, sí. Bueno, y la uso mucho porque tengo unos cuantos amigos que les faltan muchos tornillos y me hace reír mucho. Entonces pongo la carita, 20 caritas, me estoy muriendo de la risa. Es muy popular esa carita, la carita sonriente. Oye, eso está bien, qué bonito que los hermanos se rían. Wow. Mira que la risa es buena. Y la otra para los enamorados, la carita con los corazones en... Dos corazones así que brotan fuerte. Y esta mi hijo dice, ¿vas a mostrar esta? Le digo, sí, es un emoji, ¿por qué no? Y la hizo. Ok, tú muéstrala. Es un emoji muy utilizado. No la muestre tanto, César, que eres solamente una miradita. Ahí está bien, gracias, César. Una hermana dijo, a mí me encanta ese emoji porque me encanta el chocolate. Que no es un chocolate. No puedo explicar, pero no es un chocolate. No es un chocolate, hay que lo deduzca que no es un chocolate eso. Pero todas esas cosas, esos son populares, porque también esa es popular. Esa la muestran mucho. Por eso traté de elegir lo que son más populares, lo que utilizamos más. Y las personas ponen esto cuando lanzan publicaciones, nos mandan mensajes. Que yo recuerdo, no me han mandado una carita enojada. Me han mandado caritas como alegres, a veces tristes, llorando. La que más me envían es la de risa. ¿Y qué tiene que ver esto con el fruto del Espíritu? Imagínate que hubiera un repertorio de emojis donde podamos seleccionarlos y mostrar el emoji de la paciencia. Clic, aquí está el emoji de la paciencia. El emoji del amor. El emoji del dominio propio. Y de todas estas cualidades que son el fruto del Espíritu Santo, que es el fruto del caminar diario con el Espíritu Santo. Si pudiera tener un repertorio de esos emojis y ustedes y yo tuviéramos que identificarnos que realmente estamos dando fruto del Espíritu Santo, ¿cuántos de ellos utilizarían? Hágase esa pregunta. ¿Cuántos emojis del fruto del Espíritu Santo sería capaz de usar con toda sinceridad? No como en las redes sociales, porque creo que no todas las caritas tristes están demostrando que la persona de atrás está triste. ¿Alguna vez tú has puesto la carita riendo y no te reíste? Ah, ¿verdad que sí? Bueno, yo lo he hecho un par de veces. Me reí, me linté en mi corazón. Pero que realmente sea lo que tú estás viviendo, la paciencia. Puedo utilizar ese emoji casi todos los días. El clic de la paciencia, el clic del dominio propio. De todas estas cualidades que son el fruto del Espíritu Santo, ¿cuántas de ellas se harían populares en mi vida? ¿Cuáles serían las que más utilizar? Porque también dice que el enojo y otra categoría de las obras de la carne. ¿Tú te imaginas cuántas de la carita enojada se utilizaríamos? O de la carita, me siento fatal. ¿Alguna vez han puesto la aplicación, me siento fatal? Fulano se siente fatal. Ay, así se siente fatal. Puso una publicación, uy, se siente fatal, pobrecito, vamos a orar por él. Y siempre me pregunto cuando veo eso, me siento fatal. Está bien sentirse fatal. Puedo decirle eso al Espíritu Santo. Me siento triste por las cosas que pasan en este mundo, por el dolor que otras personas le crean a otras personas. Me siento adolorido. Está bien sentirse adolorido. Yo puedo decirle eso al Espíritu Santo porque ando con Él, porque el Espíritu Santo es mi amigo. Yo le cuento con Él. Hoy estoy enojado. Le puedo decir al Espíritu Santo cómo yo me siento, porque Él me comprenderá. Porque Él es el que nos conoce mejor. Dios nos conoce y podemos confiarle todo con toda sinceridad. Con toda sinceridad. Y me gustaría que en esta tarde cerremos con una oración con toda sinceridad. Decirle a Dios, Señor, hasta ahora, por la evaluación interna que he hecho hoy, por este mensaje, parece que no estoy caminando con el Espíritu, en el Espíritu como debería de caminar.
Entonces podemos hacer una reflexión y decir, Señor, perdóname a partir de hoy, no diga mañana, que mañana lunes y comienza la semana, no, a partir de hoy, saliendo de acá, voy a pensar qué cosas puedo hacer para yo poder andar en espíritu, qué cosas tengo que quitar en mi vida para poder andar en espíritu, que valgan la pena. Y de eso se trata el mensaje. Por eso predico acá, si no, no lo hiciera. Esto es lo que pretendo para la vida de ustedes y por supuesto que para la mía, porque esto fue la primera bofetada, fue para mí. El primer bofetada me lo di yo mismo y entonces pretendo que todos nosotros crezcamos más en el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de conocer tu palabra y darnos cuenta que hay tantas cosas en el mundo que a veces nos enredan. Hay tantas cosas que elegimos que no son saludables para nuestro crecimiento espiritual. Hay cosas en nuestro teléfono, en nuestra computadora, televisor, amigos, mala influencia, que a veces nosotros deliberadamente elegimos y son un estorbo para nuestro crecimiento espiritual. Perdónanos, Señor, y ayúdanos por medio del Espíritu Santo a que nosotros podamos elegir aquellas cosas saludables, las que son buenas, las que nos ayudan a crecer, las que nos ayudan a caminar todos los días contigo, que nosotros podamos tener la fuerza de voluntad, que podamos tener dominio propio para poder elegirte a ti, para poder elegir tus consejos, tu palabra y caminar contigo todos los días. Te ruego por esta congregación, por mis hermanos que conocen al Señor, que hemos comenzado un camino y que en este camino nosotros nos podamos ayudar mutuamente y al final podamos llegar a la meta victoriosos donde el Padre nos glorifique y nos quite esta carne, este cuerpo caído y un día seremos incapaces de pecar, pero ahora vivimos en este cuerpo y tú quieres que andemos en espíritu. Te doy muchas gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Delevio. Gracias por ¿Por qué no le damos un aplauso, hermanos? Porque es difícil estar aquí arriba.